No puede ser que al centro de salud o al hospital o al lugar en donde se va a realizar la medición y automáticamente o enseguida se le mida la presión. No, porque esa persona llegó posiblemente caminando, ha subido o ha bajado escaleras. Entonces, eso va a alterar. Bien. Otra característica es que tiene que ser, la presión que nosotros más tomamos en cuenta es la presión a nivel del brazo, que es Sacaron el descuento. entonces, el brazalete primero tiene que ser adecuado para el tamaño de la persona. Por ejemplo, si es un niño, tiene que ser un brazalete pediátrico. Si es una persona con contextura delgada, en el mercado hay diferentes tipos de brazaletes. Entonces, tiene que ser un brazalete adecuado para la persona. El brazalete tiene que ir directamente en el brazo, en contacto con la piel. No puede ser que el brazalete vaya encima de la ropa, así sea una ropa delgadita, solo sea una capa de ropa. Tiene que ser directamente en la piel. Ya que si se mide por encima de la piel, esto no va a ser una presión confiable e incluso los valores pueden salir elevados y se puede mal diagnosticar una hipertensión. ¿Ya? Otra característica es que la persona tiene que estar sentada, completamente recta, con los pies apoyados sobre la tierra, no puede tener las piernas cruzadas porque esto va a provocar una elevación de la presión. Tiene que tener la vejiga urinaria vacía. Eh, y ya, eso creo que serían uno de las características básicas. Al recordar también algo más que, por ejemplo, tratando un poco más del vídeo, es que el paciente debe estar sentado, apoyado sobre un espaldar, ¿sí? Y la medición de la presión, obviamente, una de las características es que el brazo debe estar apoyado totalmente en la mesa, ¿no? La mesa a la altura del corazón y no tener tensión sobre ese brazo. Es algo más que se aportaría en nada más. Claro, y si por ejemplo a un paciente llega, se toma la presión arterial y en ese momento le sale elevada, ¿es una señal de alarma o pudo algún factor haber influido? Y en caso de que ya sea un paciente con diagnóstico de hipertensión, ¿cada cuánto debe ir al médico? ¿A qué médico debe acudir? ¿Cada cuánto serían los controles? ¿Cómo sería todo eso? Bueno, primero, con una sola toma de presión que resulte ser valores elevados, no diagnostica que se trate de una persona hipertensa. Ya tienen que persistir estos valores. En este caso, pues lo que más se recomienda es un control de presión arterial ambulatorio o AMPA, como nosotros lo conocemos. De ahí, pues, si este hallazgo se lo encuentra en un centro de salud de primer nivel, por ejemplo, pues ahí el facultativo de ahí, pues, lo refiere al especialista, ¿no? Y ya el especialista, pues, determina cómo seguir el historial de esta persona, porque todo depende mucho de la edad, de los factores de riesgo que tenga la persona. Por ejemplo, si es una persona joven, menor de 30 años y que tenga presiones elevadas, hay que buscar la causa, por qué se están elevando las presiones. Si es una persona que tenga otras comorbilidades, diabetes, enfermedad renal o cualquier otra enfermedad, bueno, pues se investiga y se analiza y asimismo se lo deriva a la especialidad que corresponda para que ellos le den seguimiento. Y cada cuánto se debería hacer los controles, eso también depende mucho del diagnóstico que realice, en este caso, el especialista, porque pues él considerará, existen diferentes tipos de hipertensión, podríamos decirle. Hay hipertensiones que son consideradas malignas porque son muy elevadas, que son de difícil control. Entonces, de esto va a depender si es un paciente en cual con la medicación establecida se va controlando, pues se determina si necesita seguir asistiendo a los controles con qué frecuencia. Una pregunta. Una persona que tiene hipertensión, ¿puede ser Oh, puede ser irreversible? O sea, depende. Primero de la causa. O sea, todo siempre hay que investigar cuál es la causa. Si es una persona joven que se ha visto un día por todo el estrés que existe, puede generar una hipertensión que puede ser por el estrés, ya sea del trabajo o problemas que tenga, pero si cambia el hábito o elimina el factor que está causando el estrés, quizás pueda haber una regresión. No siempre va a ser ya un diagnóstico de por vida,
pero como lamentablemente no, hay una falta de conciencia de la población en general para el control de su salud, para una prevención, cuando ya se Puede. con hipertensión arterial, ya lleva mucho tiempo hipertenso. Entonces ahí sí ya no se puede hacer. ¿Qué otras enfermedades podrían ser causantes de daño renal? Porque hemos hablado mucho de hipertensión arterial, pero, por ejemplo, mi pregunta va para la doctora Rodríguez. ¿Qué otra enfermedad es también importante en el mundo y también en el Ecuador? ¿Cuál sería la otra causante? Bueno, la otra enfermedad causante, como estamos aquí, ya insisto, una de las causas mayor tiene aquí los pacientes es la diabetes, ¿no? Les comento que para el año 2045 se prevé, o se calcula que habitantes van a tener diabetes. Sí, es una cantidad enorme, sí, con respecto a eso. En el Ecuador, en el 2018, según la estadística, hubo 727.000 pacientes con diabetes. Sí. ¿Cuál es una de las causas de la diabetes, no? Ahora que estamos en esto de que las comidas rápidas, la falta de ejercicio, entonces, uno de los factores que contribuyen al desarrollo de diabetes la inactividad física, la mala alimentación. Entonces, es lo que tenemos a diario, ¿no es cierto? Sí. Ale es nuestra nutricionista de aquí, una de nuestras nutricionistas de aquí, de la clínica de... Está ahí. Donde obviamente los valores cada vez, a medida que pasan los años, han ido creciendo. Encontramos obesidad en los niños cada vez más jóvenes, ¿no? En gente más joven. Estoy con la... Desarrollar la diabetes. Ahora, la diabetes, ¿qué pasa con la diabetes? La diabetes, algo muy importante que debemos saber es que lo que ataca es la parte microvascular, ¿sí? De nuestro organismo, que es la parte microvascular, son los vasos pequeños, ¿no? Inflaman los vasos y por eso es que los pacientes con diabetes tienden a desarrollar o a dañar los principales órganos, como es los riñones, sí, que es uno de los órganos que tienen igual vasos pequeños, empiezan a perder la visión, la agudeza visual, la agudeza auditiva. Entonces, todos esos factores hacen que aparezcan todas las demás comorbilidades en los pacientes y el mal estilo la mala calidad de vida en estos tipos de pacientes. La diabetes de por sí es una enfermedad que No se le escucha, doctorita, le silenciaron el micrófono. Entonces, como les seguía comentando, la parte importante, todos aquellos que estamos familiarizados con la enfermedad renal, ¿sí? Una de nuestras cosas o una de nuestras metas debería ser de nuestros propósitos es que nosotros, tanto como pacientes, como personal que ha estado en contacto con pacientes con enfermedad renal y diabetes, es que enseñemos a los demás que tal vez desconocen de este tema totalmente, ¿sí? ¿Y cómo enseñar? Es enseñar al cuidado desde edades tempranas. Considero que el cuidado desde la niñez debe ser importante. El pediatra debe enseñar a alimentarse a los niños. En casa no debemos ver comer a niños a tomar gaseosas, a premiarles con dulces. No, les estamos enseñando a los niños desde pequeños que aprendan a alimentarse mal. En casa, por ellos mismos, deberíamos consumir con muchos nutrientes saludables nuestra alimentación. Entonces, de esa manera, creo que sería una parte muy importante si desde un niño enseñamos a comer de manera sana, ensaladas, pues él cuando sea adulto no va a tener este tipo de problemas en que tiene ahora que se ha visto con la alimentación, ¿no? El estrés incluso que produce a veces el comer de buena manera, porque ahora, ¿qué tiene que hacer el nutricionista? ¿Sí o no, Ali? Tiene que ver la manera de que el paciente ahora, o todos que no somos pacientes renales, me refiero a diabéticos, aprendamos a comer sin estresarnos, ¿no?
Entonces, esa es una de las metas. Y para evitar esto, yo pienso que debería ser desde la niñez, enseñarles a comer bien y evitamos enfermedades a un futuro. Reducimos la obesidad, reducimos muchos factores de riesgo para la formación de diabetes. ¿Qué hay que hacer con la diabetes? Controlarla, medir los niveles de glucosa, nunca dejar a su endocrinólogo, ¿sí? A su médico internista. Aquí tenemos muchos pacientes que son diabéticos en lo que nos están haciendo diálisis, de los cuales muy pocos siguen estando en citas hospitalarias con sus médicos especialistas. Todo el manejo se ha mantenido aquí en la sala de diálisis, algo que no debería ser. Ustedes, como conocen pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad renal y diabetes, pues lo importante es no suspender los controles con los demás especialistas. Es muy importante eso, y controlar los niveles de azúcar. Muchos pacientes en el pase de visita, en las consultas que tenemos con los pacientes, dicen, pero doctora, ¿por qué está mi glucosa alta si yo no como dulces? El hecho, Alejandra, no es no comer dulces, ¿verdad? ¿Qué hay que Es hacer? controlar las porciones. De hecho, bueno, uno de los principales temas de consulta para un nutricionista es el tema de reducción de peso. Nos ven a los nutricionistas y es como que, ay, necesito estar bien, tengo esta fiesta, quiero ir a la playa o cualquier evento que tengan y siempre quieren estar delgados. Una persona con sobrepeso, con obesidad, es muy común en una consulta nutricional, pero solamente este tema está estigmatizado como un concepto de belleza. No está más bien como algo de salud. Claro que nosotros no vamos a obtener el tema de que una persona delgada es mucho más bella, no. No podemos enfocarnos en eso, pero sí tener en cuenta de un peso ideal. Bueno, ahora más que manejar solamente el tema del peso, también se habla de la circunferencia abdominal, ¿no? Que debemos tener una circunferencia abdominal en el caso de los hombres por debajo de 95 y en el caso de las mujeres por debajo de 82, con la finalidad de que disminuya el riesgo cardiovascular. Dentro Ale, y una pregunta dentro de esto. claro, Tú me dices de la circunferencia abdominal, pero hay gente que es delgada de por sí. Esa gente que es delgada, ¿está saludable, está sana? no, no siempre. Justo a eso vamos. Hay muchas personas que no son nutricionistas o también hay profesionales de la salud que promocionan últimamente esto de las aguas detox, los jugos detox, no sé si tal vez alguna vez lo hayan escuchado, pues hay personas que son delgadas, que promocionan esto, que dicen estar bien tomando estos jugos, pero no es así. ¿Qué pasa con esto, con el consumo excesivo de este tipo de bebidas? En el organismo se van acumulando sustancias que generalmente son de desecho, perdón, y esto se conoce, generalmente es conocido como detoxificación. ¿Qué es realmente la detoxificación? No es que me tomo un juguito, me purgo y ya estoy. No. La detoxificación es un mecanismo por el cual el organismo de manera natural identifica una sustancia, la neutraliza y la elimina. ¿A través de qué órganos? Nosotros tenemos varios, tenemos entre esos el hígado, tenemos los riñones, que son los principales purificadores de nuestro organismo, tenemos la piel, el sistema linfático y se está hablando recientemente de que también la parte de nuestra mente, nuestro cerebro también influye muchísimo en cuanto a la detoxificación. ¿Qué pasa cuando se toman estos jugos, cuando se toman estas aguas de piedra, de todas las hierbas? Pelo de choclo. El pelo de choclo, el pelo de caballo, hay miles, ¿no? Las sustancias se van acumulando y a nivel del riñón se van formando
conocidas comúnmente las famosas piedras en el riñón, ¿ya? Estas piedritas van generando daño. Y si es que pasa el tiempo, ¿en qué recae? En insuficiencia renal, porque ya hay una enfermedad. Si es que se logra tratar a tiempo, pues se salvaría el órgano, tanto el riñón como el hígado, que son los principales afectados. Pero si ya no se identifica el daño, que va a recaer en un proceso de diálisis, como muchas veces suele pasar, ¿no? O necesitan un trasplante de hígado de emergencia, porque son hepatotóxicos, nefrotóxicos, ¿sí? Y los famosos jugos verdes, ¿no? Los famosos Que jugos tienen altas verdes. cantidades de oxalato que pensamos que Sí. no son dañinos, pero no es así. Entonces son los productores de los cálculos renales, ¿no? Correcto. Y perdón que les interrumpa, comentábamos hace pocos días con Ale y con Nutrición con Todos que está publicado ya un artículo científico donde nos habla ya de la enfermedad renal producida por la ingesta repetitiva de jugos verdes. Entonces, quiere decir que nuestros riñones sí tienen un límite de acción, ¿no? No podemos nosotros darles todo y ellos van a eliminar todo. Se van a quedar con algo y este algo va a producir daño. Y hay una pregunta en el chat donde nos están diciendo si la enfermedad renal crónica es hereditaria. Entonces, aquí me gustaría la doctora Daisy que nos diga si conoce enfermedades renales que sean hereditarias. Bueno, sí hay enfermedades renales hereditarias, ¿no? Una de ellas es la poliquistosis renal, ¿sí? Entonces, la poliquistosis renal no es que tengo un quiste en el riñón, que muchos pacientes se asustan los quistes, no. Realmente es un riñón compuesto por cientos, por varios quistes, ¿sí? Entonces, eso generalmente es dominante, ¿sí? Entonces, se hereda es hereditario y cuando se presenta ese tipo de enfermedad, una enfermedad renal crónica por poliquistosis, pues lo que se hace es controlar a la generación subsecuente, ¿no? A la generación que viene para controlar desde un principio, manejar la enfermedad renal crónica. Entonces, sí tenemos enfermedades renales que son hereditarias. Hay muchos pacientes que también se preguntan, dicen, mi tío tuvo diabetes y tuvo enfermedad renal crónica, entonces a mí también me va a dar diabetes y enfermedad renal crónica, ¿no? Hay que tener en cuenta varios factores dentro de esto. Recordemos que la información genética que llevamos cada uno llevamos de varias enfermedades. El que se expresen, en que encuentren un ambiente adecuado para expresarse también es parte de la enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo sé, como les dije anteriormente, que tengo un familiar que tiene diabetes, pues si yo me cuido desde joven, lo ideal sería desde niño, si me cuido desde joven, hago ejercicio, como sano, entonces posiblemente esa enfermedad no se me va a expresar. Lo más seguro es que no se exprese esa enfermedad en mi edad adultez. Lo mismo si es que no se expresa esa enfermedad, no le lleve a una enfermedad renal crónica. Entonces, es muy importante conocer nuestros antecedentes, nuestra historia familiar para poderlos cuidar y cuidar a los que vienen tras de nosotros. Y justamente en ese punto es cuando se entrelaza el tema también de lo que es el síndrome metabólico. Eso también afecta principalmente al tema de los riñones. No necesariamente una persona que esté delgada significa que está saludable, pero vamos a ese tema. ¿Qué puede pasar con este tipo de personas? Pueden tener colesterol y los triglicéridos elevados. Son una de las enfermedades que están asociadas al síndrome metabólico, como lo es la hipertensión, la diabetes y hablamos también obesidad, ¿no? Entonces, el síndrome metabólico es una enfermedad en la cual desencadena otras enfermedades como la enfermedad renal crónica, un accidente cerebrovascular. Y para ello es muy importante manejar el tema también de actividad física. ¿Quién más que tú, Jessy, que eres nuestra terapista ocupacional, que puedes explicarles mejor acerca de la actividad física, la diferencia entre esta, el ejercicio? Sí, porque hay veces que llegan igual pacientes y nos dicen, sí, hago actividad física, sí, pero
¿qué es esa actividad física? Solamente estiramiento, me levanto, hago, se levanto el brazo, la pierna y ya, es toda su actividad. La actividad física es todo movimiento que pueda realizar nuestro cuerpo de manera de expulsar energía. Ahora, ¿qué es el deporte en la actividad física? Pues es diferente, es la actividad planificada y estructurada que nos lleva a hacer un tipo de dinámica aeróbica, puede ser ejercicio aeróbico, ejercicio de estiramientos, ejercicios de fortalecimiento. Ya. Estos ejercicios solamente se pueden realizar de manera planificada y estructurada. Quiere decir, si es que una persona es sedentaria, no puede irse de una a realizar ya lo que es natación olímpica o A correr la 10K. Ajá. No, no puede. Tiene que ser siempre planificado y estructurado, porque incluso esa actividad no planificada puede dañar los riñones, ¿sí? Entonces debe de ser planificada. Ahora, también existe un dato de ciertos deportistas que son ya de alto nivel, que se ha llegado a ver justamente en las Olimpiadas que fueron en Londres 2017, donde un atleta de medalla de bronce falleció por este motivo, por el daño hepático y renal, porque ¿qué es lo que pasó en el atleta? Hizo un año de ejercicio diario y continuo y suspendió la actividad física. Eso causa un daño renal y hepático. Entonces, lo que tenemos que hacer una actividad planificada, o sea, si es que alguien quiere hacer... Adaptada sería, sí, adaptada a la realidad, porque, perdón que te interrumpa, Jessie, es importante porque algunos pacientes preguntan, por ejemplo, o dicen, yo me reúno, me voy el sábado a jugar vóley o me voy el sábado a jugar fútbol y piensan que es una actividad física suficiente como para decir, yo hago deporte y entonces me tomo las bielitas el fin de semana, no pasa nada, ya es alcohol, ya es carbohidrato y estamos haciendo ejercicio solo una vez por semana. Esa no es la actividad cardiovascular que se necesita como protección del corazón y de los riñones. Entonces, esa parte sí me gustaría que les aclares a las personas que todavía no padecen daño renal, porque estamos tratando de comunicarnos. Yo sé que la señal está un poco mala en TikTok y disculpen, pero sí es importante que se tomen en cuenta estos aspectos porque de pronto programar unos 30 minutos, 40 minutos de tu día para hacer una actividad adaptada a tu realidad, que no se te dañen las articulaciones, por ejemplo, es importante. Entonces me gustaría que nos digas, por ejemplo, ¿qué actividades podrían hacer? Los niños, que como nos comentaba la doctora Daisy, los niños hay que fomentar la actividad física y la alimentación saludable en los niños, los adolescentes, ¿qué podrían hacer? Ya vamos a los adultos jóvenes, que somos nosotros, y también los que ya estamos en la parte de la adultez mayor, que estamos sobrepasando ya los 65 años. ¿Qué actividades recomendarías tú, por ejemplo? En niños es súper importante cortar el uso de pantallas, reduce el nivel de hiperactividad y aumenta la concentración en niños fomentando el juego, ¿sí? Entonces, que el niño puede ser creativo, sea juego con Legos, juegos en el parque, con bicicleta, todo esto les va a ayudar a niños. A lo que son jóvenes adultos se considera más lo que es de actividad física. Se podría iniciar un proceso, no sé, iniciar aeróbicos, tai chi, yoga, básquet, vóley, sí. natación. Dependiendo, si es que ya lo van a programar, que sea una actividad programada, es decir, por ejemplo, pasando un día voy a hacer cierta actividad física, no sé, de 45 minutos, pasando un día, es algo planificado que nuestro cuerpo está pasando por un proceso de reposo y de recuperación para volver a iniciar la actividad física. Eso no quiere decir que mientras más le duele mi músculo, mejor me va a hacer, no. Tiene que dar un proceso de recuperación al músculo para que éste se fortalezca de manera adecuada, porque justamente ahí es donde se extienden y se rompen las fibras musculares y, como sabemos, se eliminan ciertas sustancias de creatinina y también ciertas sustancias de lo que son potasio y sodio, que eso también puede afectar Por destrucción celular. por destrucción, se puede afectar a nuestro organismo. Yo aquí tengo una pregunta, porque, por ejemplo, yo he tenido pacientes, no sé si las doctoras o de parte nutricional también me dicen, yo camino todos los días, por ejemplo, mi trabajo queda a 5 cuadras y yo camino todos los días esas 5 cuadras. ¿Esa es su actividad física? Sí, se llama actividad física de baja intensidad, que sí lo podemos realizar. Ahora, esa es una actividad planificada, sí, ¿no es cierto? Si es que lo va a hacer todos los días, es muy bueno para nuestro organismo
y es una actividad de baja intensidad adecuada a nuestro organismo. Ahora, por ejemplo, si es una persona joven, se va dando tiempos. Una persona joven, lo óptimo es de 45 a 1 hora y media. ¿Sí? Una persona que ya va en adulto en formación, se va reduciendo los tiempos, dependiendo de la condición de cada persona. Yo comento esto porque en un congreso que estuvimos hace 1 año y medio más o menos, había un médico que nos decía que la actividad física sí debe ser programada, como tú me dices, debe ser estructurada, debe ser adaptada, pero también debe ser una actividad física que te haga latir rápido tu corazón, o sea, que te genere 2 a 3 veces la frecuencia cardíaca basal que tú tienes. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de veces que late el corazón por minuto. ¿Por qué les digo esto? Porque a lo mejor si yo me adapto a caminar 5 cuadras en 1 hora, no es actividad física. Entonces yo quiero dejar claro esto porque eso no es actividad física. La actividad física que sirve para proteger el cerebro, el corazón, los riñones y el resto de órganos es una actividad física que genere esfuerzo, que haga que el corazón lata más rápido, que circule sangre a todos los órganos y que sea efectiva. Ahí se mide la efectividad de la actividad física. Es decir, que si usted va caminando todos los días 5 cuadras de su trabajo a su casa y dice, hoy voy a caminar despacio, entonces voy a salir 10 minutos antes, ya pierde la efectividad esta actividad física y es importante tenerlo en cuenta, porque si de los 45 minutos, por ejemplo, yo digo voy a caminar 2 cuadras en 45 minutos, ya no es actividad física. Entonces hay que tenerlo claro que lo que es de nuestra rutina diaria generalmente no aporta como factor protector cardiovascular. Tiene que ser una actividad que genere este cansancio, que genere la actividad. Explicarles lo que era la actividad física, los tipos de actividad física. Tenemos la actividad física aeróbica, anaeróbica y la de fortalecimiento y la de estiramiento. La aeróbica era justamente la que usted nos menciona, donde el cuerpo hace lo que es el consumo de oxígeno y también lo que es la vasodilatación cardiopulmonar, ¿sí? Y también tenemos lo que es la anaeróbica, y sí que es la utilización de mecanismos o máquinas que se utilizan para la realización de ejercicios. En esta se utiliza la energía del cuerpo para fortalecer ciertos músculos específicos. Por ejemplo, utilizamos la bicicleta estática, podemos utilizar la caminadora, pero estableciendo un tiempo específico, no sé, 30 minutos de caminata, pero a un ritmo acelerado. Entonces, esa es la anaeróbica. Y la de fortalecimiento tenemos ya la que son los ejercicios, por ejemplo, con bandas, con pesas, y la de flexibilidad o estiramiento tenemos también, se considera como actividad física, pero estas son más de relajación, donde le potenciamos al músculo para que este no sufra estiramientos, ni contracturas, ni calambres. Entonces, sí. Dentro de lo que es el deporte, también me gustaría mencionar algo que no tenemos, se podría decir, por costumbre hacerlo aquí. En otros países esto ya está como que más desarrollado. ¿Y qué tan importante es que nos valore el deportólogo? ¿Sí? El deportólogo, ¿qué va a hacer? El deportólogo te va a decir qué ejercicio tienes que hacer, cuáles son tus lesiones anteriores, has tenido lesiones, no has tenido lesiones, qué tipo de ejercicio necesitas, ejercicios de gran impacto, ejercicios de bajo impacto. Entonces, el papel fundamental del deportólogo en todo eso es muy importante, ¿no? Él te prescribe el ejercicio como que fuera un medicamento. Te conviene hacerlo a tales horas, ¿sí? Porque para muchos el ejercicio, ¿qué hacen en algunas personas? ¿Por qué algunos practican en la mañana y otros en la tarde, no? Algunos que el practicar en la mañana te da energía, te sientes activo durante todo el día, te ayuda para iniciar el día. Para otros que tú practicas y es para finalizar el día, te da sueño, cansancio, lo único que quieres es descansar, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, la hora, los tiempos, el descanso, si es en un suelo duro, en un suelo suave, si es trote, si es caminatas, si es saltos, entonces todo eso te indica el deportólogo con una previa valoración. Entonces, realmente eso es lo que también deberíamos tratar de hacerlo, ¿no?
por parte de los médicos especialistas, el médico general, siempre ayudar que el paciente o que generalmente las personas acudan a su reportólogo cuando van a iniciar algún tipo de ejercicio, ¿no? Es importantísimo eso. Una cosa que también me gustaría mencionar y que de pronto no lo estamos tomando en cuenta es todo el aspecto psicológico de lo que nosotros estamos viviendo a diario. Todos tenemos una vida que es muy agitada, tan agitada es nuestra vida que le dedicamos muchas horas al trabajo, de pronto si estamos muchas horas al cuidado de alguna persona, pero no nos damos cuenta que no descansamos adecuadamente, que el estrés que nos genera las actividades diarias no nos están permitiendo aprovechar al máximo ni la alimentación saludable, ni el ejercicio. Entonces, en esta parte sí me gustaría invitar a nuestro psicólogo que está aquí con nosotros, Fernando. Fer, me gustaría que nos des desde tu punto de vista, por ejemplo, cómo podría afectar la parte de salud mental al desarrollo de enfermedades crónicas, que esto ya está documentado, es algo muy importante. Y también en TikTok nos pregunta, o bueno, un hijo de una paciente nos dice, ¿podríamos invitar a la vida de un paciente renal? O sea, la gente que no conoce, invitarles a que sepan cómo es la vida de un paciente renal. Y nosotros hemos hecho como actividad, nos gustaría que nos des tu perspectiva, obviamente, del punto de vista de psicológico, de salud mental, cómo podría afectar el desarrollo, por ejemplo, de enfermedades crónicas. Bien, bueno, partamos del estrés. Muchas veces el estrés nosotros satanizamos. Y entonces decimos es que tengo estrés académico, tengo estrés laboral, pero debemos de también ir definiendo qué tipo de estrés tenemos, porque existe estrés positivo y también estrés negativo. El estrés positivo es conocido como eustrés y el estrés negativo es conocido como diestrés. Por ejemplo, lo que nos estaba mencionando la compañera de terapia ocupacional, la actividad física genera un tipo de estrés, pero es un estrés positivo que nos genera bienestar, relajación, armonía, ¿no es cierto? Y por medio del sudor eliminamos también toxinas que son generadas por la hormona de estrés, que es el cortisol, ¿ya? Tenemos también que ir diferenciando si es que nosotros en verdad tenemos algún tipo de estrés, ¿ya? Generalmente en la parte académica, en la parte laboral, por varias presiones que nosotros tenemos, vamos a ir generando este tipo de estrés. Entonces, en este estrés nosotros tenemos la primera fase, que es de alarma. Entonces, nosotros ya vamos teniendo señales, por ejemplo, nerviosismo, rigidez muscular, temblores en las manos o en alguna otra parte del cuerpo, sudoración excesiva. Sí, generalmente esto. Pasa esa fase de alarma y nosotros no controlamos, viene la siguiente etapa que es de resistencia, donde nosotros continuamos haciendo actividades negativas, sí, que nos afectan a nosotros física y mentalmente, y vamos aumentando esta fase de resistencia. Si es que esta fase de resistencia nosotros tampoco le llegamos a canalizar, a procesar, llega una fase de agotamiento, donde esta fase de agotamiento ya se convierte en un estrés crónico, también conocido como un estrés de burnout, puede ser un síndrome del quemado, también se le conoce el síndrome de burnout como síndrome del quemado. Si es que esto también nosotros no llegamos a canalizar, a procesar, obviamente acompañado con un terapeuta, un profesional, ya sea un psicólogo o incluso un psiquiatra, puede generar algún tipo de trastorno, por ejemplo, una depresión y una ansiedad que se da generalmente, o un trastorno mixto que se va con depresión y ansiedad, ¿sí? Entonces, esto ya es una desregulación de neurotransmisores, generalmente se considera que es la serotonina, ¿ya? Al nosotros estar con esta alteración ya orgánica, démonos cuenta como un factor externo de nuestro entorno influenció en nuestra mente, en nuestra psique, y eso empezó a somatizar. Eso se llama la psicosomatización. Es decir, que la mente ya empezó a enfermar al cuerpo. Entonces podemos tener alteraciones a nivel cognitivo, a nivel conductual, por ejemplo, irritabilidad, llanto fácil, la rigidez muscular que les estaba mencionando. O que no reaccionemos
adecuadamente, ¿no? Exacto. O muy colectivamente, impulsivamente. Sí, Ajá. exacto. Eso estaría dentro de lo que es la parte cognitiva. Sí, también, como les mencionaba, la sudoración excesiva, temblores en las manos, rigidez muscular, que generalmente la rigidez se da en lo que es cuello y hombros, sí, generalmente. Y en el rostro, muchas veces podemos ver a una persona que está estresada porque pasa fruncido el ceño, ¿ya? Entonces, es un indicador físico, ¿ya? Además de eso, hay casos, ¿no? Que ya va afectando somáticamente y dicen es que tengo gastritis, ¿sí? Por ejemplo, la persona que tiene gastritis va donde el especialista, donde el profesional, y por más medicamentos que le da, o sea, entre comillas, es raro que no me cure este profesional. Haciéndole un abordaje, vemos que esta persona viene de un entorno conflictivo, ya puede ser la pelea, discusiones con la pareja, a nivel laboral, sí, todo lo que sea dentro de su entorno psicosocial. Y si es que no atacamos nosotros esa causa, por más medicamento que demos, va a seguir ahí. Y ¿ya? por ejemplo, Fer, aquí me gustaría ver cómo las personas, por ejemplo, las personas que no van a un profesional de salud mental, yo me he dado cuenta que lidian de diferentes formas. Una de las formas de lidiar con esto puede ser el consumo de, por ejemplo, tabaco Sí, o de bebidas alcohólicas que le obligan a tu cuerpo a bajar los niveles de ansiedad en teoría, ¿no? Te pongo entre comillas porque no es así. Y sería una de las vías por las que generas daño no solo renal, sino también cardíaco o incluso de otros órganos. Entonces, sí me gustaría, por ejemplo, que nos centremos en esta parte de cómo podríamos canalizar de diferente manera esta parte mental, porque yo sé que hay muchos familiares de pacientes o pacientes mismo que se les hace muy difícil, por ejemplo, dejar de fumar. Es una de las principales cosas que se les pide de inicio, ¿no? Si se les dice la parte nutricional, hacer ejercicio, tómese sus medicamentos, acuda al médico, deje de fumar, pero resulta realmente difícil para los pacientes hacerlo. Yo sé que es un hábito muy complejo quitarlo, pero ¿cómo podrías tú, por ejemplo, solicitarle a las personas? Porque aquí viene otro aspecto importante, ¿no? Y es la edad también. A veces, no sé si les ha pasado a las doctoras, dicen los pacientes, es que mi papá o mi mamá nunca ha tenido ninguna enfermedad, nunca ha estado enfermo de nada y cayó, se hospitalizó y entró a diálisis y viene con nosotros. Entonces, es como si no hubiera como si todo fuera una nube atrás. Y esto sí me gustaría que se tome en cuenta porque a veces preguntamos, ¿no? ¿Y fumaba? Sí, fumaba 2 cajetillas por día, que son 40 unidades por día. Y es como, o sea, realmente sí habían factores de riesgo y esto sí sería bueno que le recomiendes a las personas, o sea, cómo podrías fijarte de que algo está pasando, porque a veces a los adultos mayores les dejamos desatendidos y eso es un problema, porque nosotros el estrés que tenemos que vivir, a veces nos desocupamos un poco de los adultos mayores y eso sí me gustaría que lo toques un poco. sí. Cuando la persona tiene problemas ya con el consumo de alcohol, tabaco o algún otro tipo de sustancias, detrás de todo eso siempre van a existir problemas emocionales para que genere este tipo de dependencia, ¿sí? Al estar nosotros teniendo un vaso de licor, un vaso de vino, un vaso de cerveza o teniendo entre los dedos un tabaco, nos da un efecto placer, de bienestar, de sensación de relajación, pero es simplemente la sensación. Estamos nosotros tapando detrás de todo esto los conflictos emocionales que podríamos tener. Realmente una persona que ya tiene dependencia a este tipo de sustancias se logra tratar, sí, esto más no es curable, ¿ya? Depende mucho también los factores de edad. Mientras a más temprana edad nosotros podemos intervenir para ir modificando hábitos, conductas, comportamientos, regulación de emociones, regulación de pensamientos y también el entorno inmediato social en el cual se desenvuelve esta persona, ¿sí? Y es verdad como nos dice nuestra doctora directora, que el consumo de alcohol, tabaco puede afectar a diversos órganos, ¿ya?
Yo consumo tabaco, me va a afectar los pulmones. Consumo algún otro tipo de sustancias legales o ilegales, como digamos, por ejemplo, alcohol, me va a afectar el sistema nervioso, me va a afectar los neurotransmisores y también hígado. obviamente me va a afectar la función renal. ¿Sí? Además de esto, que nosotros estemos acompañados de conflictos emocionales, se pueden dar también, hay diagnósticos que les dan de diabetes emocional, ¿sí? He tenido algunos casos con pacientes jóvenes, adolescentes, donde se trabaja conjuntamente con el diabetólogo y se reestructura la parte del familiar, ¿sí? Entonces, estas personas ya empiezan a tener problemas con las conductas, problemas académicos, tienen nerviosismo intenso donde se empiezan a morder las uñas, conocido como onicofagia, el bruxismo donde las personas tienden a presionar muy fuerte la mandíbula, ¿sí? Entonces, también estaríamos nosotros ligados con este consumo de sustancia a una afectación renal, ¿sí? Tenemos una pregunta en el chat y nos dice una persona, dice, mi madre es no vidente. ¿Qué ejercicios específicos podrían hacer las personas no videntes, Jessie? Bueno, también depende de la edad, ¿no? de la paciente, pero si es que, o sea, es una paciente en diálisis, ¿verdad? Sí. Entiendo que entendería que no vidente en general. Si es que es no vidente, se recomendaría los ejercicios que son de baja intensidad, que ella lo puede realizar en casa, que es un ejercicio aeróbico dinámico o un ejercicio activo asistido, donde ella podría alzar los bracitos, pero con pesas, ¿no? Alzamos los brazos con pesas, bajamos una intensidad moderada, dependiendo también de la edad del paciente, se le va haciendo la intensidad y la frecuencia de unos 5 minutos de subir y bajar los bracitos, ¿sí? Así hacemos lo que es fortalecimiento y también trabajamos un poquito de lo que es cardiovascular, pero sería de baja intensidad. De pronto podríamos subir una rutina con nuestros pacientes que son no videntes para que sea una guía. Existe también el fútbol para personas no videntes, entonces también depende, o sea, de la condición en que se encuentre la persona. Y de qué tan adaptada esté Sí, a su capacidad, a su nueva condición. Exacto. Bueno, hemos hablado de varios aspectos, desde la hipertensión arterial, personas se fueron uniendo a lo largo de la tarde, pero yo sé que en estos momentos pues, hay muchas personas, y esta pregunta no es pregunta, sino una guía, es para nuestra jefa de enfermeras, la lista en Katy. Hay muchos pacientes que tienen en su casa tensiómetros o glucómetros. O sea, tensiómetro es el aparatito que sirve para medir la presión arterial y glucómetro es el que sirve para medir cuánto está el azúcar en sangre. Entonces, sí me gustaría que les des alguna recomendación, por ejemplo, desde el punto de vista de enfermería, sobre la toma de la presión arterial, en qué horario sería mejor, la glucosa, en qué horario sería mejor, porque esto se debe hacer regularmente, ¿no? Por ejemplo, la presión, deberíamos todos saber cuál es nuestra presión basal. Y si se nos sube, saber cuándo está mal, cuándo hay que ir al médico, cuándo hay que ir por emergencias. Pero ya vamos a hablar de esto con la doctora Lillenberg, que es la encargada de esto, de la parte de la hipertensión arterial. Pero sí nos gustaría, por ejemplo, que nos digas si tenemos el aparato en casa, ¿cómo lo debemos usar? ¿Es apenas me levanto? ¿Cuándo me voy a acostar? ¿Cómo debería ser? Hola a todos, buenas tardes. Mira, la toma de la presión es muy importante. Esa nos va a medir, en este caso, cómo nuestro corazón específicamente está funcionando. La presión arterial es siempre recomendable hacerlo por lo menos o en la mañana o en la tarde. ¿Por qué? Porque en la mañana, por lo general, es cuando nosotros nos despertamos, estamos recién bien, nosotros estamos tranquilos, estamos relajados y podemos tener un valor exacto o real. En la tarde, por lo general, cuando nosotros ya hemos hecho nuestras actividades físicas durante el día, nos sentimos un poco más tranquilos y más relajados, hacerlo en la tarde. ¿Sí? Eso es importantísimo. Por lo general, la presión arterial siempre de un paciente, una persona que haga actividad física o no la haga, va a depender mucho. La actividad física, por lo general, cuando la persona hace actividad física, por lo general las presiones son normotensas. Estamos hablando de un paciente que tenga unos 110, 60, 90, 70, ¿sí?
¿Por qué? Porque esta persona está en actividad física. Una persona que es rudimentaria, que no hace actividad física, pero que tiene una alimentación sana, come bien, ¿sí? Una presión normal es de 120/60, 120/80, ¿sí? Siempre hay que tener un tensiómetro en casa, ¿sí? Específicamente para nosotros tomar nuestra presión. Hay tensiómetros que por lo general no son adecuados, que son los que se ponen como brazalete de aquí en la muñeca, ¿sí? Esos no son aconsejables. Siempre es el tensiómetro que viene específicamente con todas sus partecitas. Esperemos volver a poder hacer en algún momento algún en vivo y explicarles las partes del tensiómetro, cómo lo vamos a hacer, en qué brazo lo podemos tomar, para dar una mayor información. Lamentablemente no tengo el instrumento, no podría explicarles, pero sí es importante que ustedes sepan en ese momento cuál es el mejor, ¿sí? En cuanto a la toma de glicemia o la glucosa o la azúcar, para que ustedes nos entiendan mucho mejor, siempre es aconsejable hacerlo en la mañana, ¿sí? En ayunas, porque eso nos va a dar un rango específico de cuánto es que la persona tiene de glucosa o azúcar en la sangre, se podría decir. Siempre hay que hacerlo en la mañana, como les digo. Siempre hay que tener, hay diferentes marcas donde nosotros podemos identificar. Eso no quiere decir que si, por ejemplo, un día nuestro azúcar pasó, qué sé yo, de los 200, vamos a decir, es que ya tengo azúcar en la sangre. No, hay que ver qué comimos, qué hicimos para que ese valor haya subido, ¿sí? Por lo general siempre se les dice a las personas que la glicemia, como digo, en la mañana y los valores que no pasen más de los 100, ¿sí? Puede ser 90, pasado de los 100 ya podemos decir que está un poco alta, pero bajo de 90 o de 80, sí, ahí sí vamos a hablar que el azúcar está muy baja, algo pasó, ¿sí? Entonces hay que hacerlo una vez o dos veces al día. Lamentablemente nos toca pincharnos el dedito para saber en qué valor es el que nosotros tenemos. Pero siempre hay que hacerlo, ¿sí? Anotándose en un cuadernito para tener un registro de cuánto tuve en la mañana, cuánto lo tuve en la tarde. También podemos hacer eso con la presión arterial, podemos anotarnos para nosotros poder llevar en algún momento si nos vamos a hacer un control, ir con el médico y decirle, mire, estos valores yo tuve, yo me hago mi control yo misma, tengo esta presión, tengo esta glicemia, y el médico va a ir valorando pues, esos valores, que sí es muy importante. Eso es lo que le... Tengo en el chat una pregunta, dice Karina Bravo, dice, ¿cuándo se considera una presión baja? ¿Cuándo se considera una presión alta? ¿Y qué podemos hacer cuando sucedan ambos casos? Esto va para la doctora Deiji, ¿no? Ya, bueno, cada uno generalmente tenemos nuestras presiones arteriales, especialmente los pacientes que ya que están en diálisis, ¿no? La presión muy baja, estamos hablando, si eres una persona que tiene un diagnóstico de hipertensión, toma medicación antihipertensiva, si esta se viene acompañando de síntomas, generalmente son pacientes que nosotros menos de 100 en la sistólica, ¿sí? Entonces, sí, generalmente estaría bien acompañada con síntomas. Los síntomas son mareos, un poco de náusea, también viene acompañado con un poco de decaimiento, ¿sí? Eso es lo que consideramos en ese tipo de pacientes. Es muy importante, ¿sí? Es muy importante, y seguir las guías que te dicen de cuánto a cuánto es la presión alta, de cuánto a cuánto es la presión baja. Pero es tan importante que cada uno sepamos nuestras presiones arteriales, que manejemos, porque cada uno manejamos presiones diferentes, ¿sí? Obviamente no tienen que excederse ni bajarse de los límites que hay, pero es tan importante que cada uno sepamos, así como yo me llamo, mis nombres completos, tenemos que saber cuánto manejamos de presión. Es importante, especialmente me imagino que se trata de un paciente que está en diálisis o que es un paciente que toma medicación antihipertensiva, pues tan importante también recurrir a los síntomas, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que vienen a la diálisis y nos hablan de que, doctora, me duele la cabeza, me sentí mareada, que generalmente uno les pregunta, ¿se tomó la presión arterial? Sí, es tan importante eso porque nosotros sabemos los límites que también esa persona maneja. Hay pacientes que nosotros aquí en diálisis tenemos que manejan presiones menos de 90, son asintomáticos, no tienen ninguna sintomatología, me refiero, y para ellos es una presión estable, una presión que ellos siempre lo manejan. Asimismo, como hay pacientes que
pasan de 130, de 140, tienen cefalea, se encuentran con malestar general, ¿sí? Pues son pacientes que cada uno tolera sus cifras tensionales de manera diferente. Por eso es importante, y recalco nuevamente lo que hemos estado hablando en este conversatorio, qué tan importante es que cada uno conozca su cuerpo, cada uno se alerte con los signos que nos presenta, porque a nosotros nos avisa, nuestro cuerpo nos avisa. Entonces es importante eso, conocer también de esa manera. Por ejemplo, en ese caso, no hay así como que se autosugestionan por el tema del estrés, la falta de sueño. Ahí los pacientes no empiezan también a tener alguna reacción que puede influir en el tema de la presión. Sí, bueno, partamos de un ejemplo. Digamos que nosotros vamos en el bus o vamos caminando por la calle y alguien nos hizo un robo un poco fuerte. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Vamos a tener obviamente alteraciones a nivel psicológico y también a nivel físico, entonces vamos a estar hiperventilados. La hiperventilación es que el corazón va a latir más fuerte y más rápido y la respiración va a ser más acelerada, entonces eso también sería una elevación de la presión, pero esto sería situacional y pasajero, ¿sí? A ver, a mí sí me gustaría aquí dar un punto como de claridad. O sea, estamos hablando de enfermedades crónicas que no se transmiten, ¿no? Hace un momento había una pregunta y decían, ¿es hereditaria? Entonces, hay la duda de algunos familiares de pacientes que piensan que por estar cerca de su familiar que entró a diálisis o que tiene enfermedad renal, les va a dar enfermedad renal, y esto no es así, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la presión alta, el síndrome metabólico, estamos hablando de enfermedades que están establecidas, que probablemente no van a tener retroceso, o sea, no van a ir para atrás, que van a ir avanzando. Y lo que queremos y lo que estamos haciendo, por ejemplo, este día es tratar de dar la información necesaria a las personas para prevenir. Entonces, no es sugestión. ¿A qué me voy? Hay veces que un médico le dice, por ejemplo, usted tiene la presión alta, necesito que se tome la presión en el centro de salud o en su casa, una vez en la mañana, otra vez en la tarde, otra vez en la noche, y quiero que me traiga anotadas las presiones arteriales. Ese es el principal seguimiento de presión arterial, porque a lo mejor viene con los médicos y ¡clic! Se le subió la presión. Solo con verle a la enfermera o al médico se le subió la presión al paciente. Pero a lo mejor en su casa su presión no es normal, pero no está tan alta. Entonces, más allá de un tema de sugestión, yo creo que es un tema que necesita control permanente, ¿no? Entonces, si es un médico general, es un médico de familia, le solicita que se tome las presiones en el centro de salud o en su casa, tiene que ayudarle con esa información. Porque aquí viene la decisión del médico de cuándo iniciar medicación, porque hay pilares fundamentales del tratamiento de la presión, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, desde mi perspectiva, sería uno de los pilares fundamentales es el consumo de sodio o de sal. Entonces viene el aspecto dietético, que es fundamental. Luego, cambios de estilos de vida o hábitos de vida saludables, ¿no? Viene la nutrición, viene el ejercicio, dejar de hacer lo que me está haciendo daño. Y en el último término, o psicológicos también, como nos mencionaba Fernando, pero en el último vendrían los medicamentos. Entonces, hay cierta tendencia a pensar que los medicamentos nos hacen daño. Entonces, dice, por ejemplo, yo me tomé la presión. Nunca el paciente te va a decir, comí mucha sal. Nunca te dice, me tomé una Coca-Cola con un encebollado. Nunca. Lo que te dice es, me tomé el losartán y me sentí mal. ¿Sí? Entonces, no estamos poniendo el dedo donde debe ser. Entonces, de aquí, de esta perspectiva, sí me gustaría, por ejemplo, que la doctora Lillenberg nos dé, hemos hablado de hipertensión, nos dé, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los puntos claves que un paciente debería tomar en cuenta si es hipertenso? Bueno, primero, no perder el control o las consultas a nivel hospitalario que hayan tenido, ¿no? Esto es bastante importante porque
tenemos aquí en la clínica muchos pacientes que han llegado lamentablemente a la enfermedad renal crónica secundario a la hipertensión arterial, pero desde que ingresan acá ya se desconectan con un control cardiológico y pasan años tomando la misma medicación con la que iniciar. Entonces es importante porque puede cambiar, a veces dependiendo de diferentes aspectos, se necesita realizar cambios en medicación y obviamente, como ya se mencionó, cambios de estilo de vida, ¿ya? Si un paciente ya es hipertenso, debe tener también controles de otras comorbilidades. Aquí también hay que ver los antecedentes de esta persona, porque quizás esta persona está diagnosticado como hipertenso, pero tenga hermanos que son diabéticos o algún familiar que haya fallecido por alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, con más razón, debe seguir un control exhaustivo para evitar las comorbilidades. ¿Qué es una comorbilidad? Una enfermedad añadida a una enfermedad que ya existe, ¿no? Entonces, eso. Ahora, si ya es hipertenso, también evitar las complicaciones de la hipertensión. Una de las complicaciones que nos corresponde a nosotros es la enfermedad renal crónica. Un paciente que ya se le diagnostica hipertensión, lo primero que se intenta hacer es evitar que progrese a enfermedad renal. Entonces, un paciente hipertenso pues también va a ir de la mano con un control nefrológico, porque hay que ir midiendo la función renal. Muchas veces, cuando se diagnostica hipertensión, ya es una hipertensión que lleva de mucho tiempo, y pues cuando ya se investiga también cómo están sus riñones, pues generalmente ya hay un daño a nivel renal, ¿no? Recordemos que también hay etapas en la enfermedad renal crónica, no es simplemente de una enfermedad renal crónica terminal, pero lo que se busca es evitar que por medio de la hipertensión progrese a enfermedad renal crónica terminal. Y dentro de esa perspectiva, ¿puede el paciente decir, ya me tomé la presión y ya no me tomo la pastilla? No, tiene que continuar el tratamiento. El único que le puede suspender la medicación si que el caso lo amerita o cambiar la medicación, porque no porque a una persona le prescriban un medicamento, pero a otra persona, qué sé yo, el vecino o el amigo le dieron otra medicación, creen que la otra medicación es mejor o que esa debería tomar yo también porque tenemos, no sé, O la también, misma enfermedad. o también aquí en el Ecuador tenemos mucha confianza con el señor de la farmacia, ¿no? Tenemos mucha confianza. El médico, no importa, el señor de la farmacia es el que sabe. Vamos, el señor de la farmacia no le puede prescribir medicamento antihipertensivo y tampoco te lo puede quitar. Entonces, dentro de tus perlas para el tratamiento de hipertensión sería una dieta baja en sal, bajo en sodio, acudir al médico, seguir las indicaciones médicas, hacer actividad física o tener hábitos saludables, cambios de estilo de vida. Obviamente también si tiene algún hábito tóxico, alcohol, tabaco, consumo de otras drogas, consumo de grasas sobresaturadas también, cambiar eso, ¿no? Hay que disminuir. Es un poco difícil porque pues a niveles psicosociales es complicado, especialmente con el consumo de alcohol y tabaco. Es bastante complicado que un paciente o una persona deje eso, pero es importante. O sea, eso es lo que nosotros buscamos incentivar, de qué se puede hacer, o sea, con cambios del estilo de vida. La actividad física también es muy importante. Como lo mencioné en un principio, puede prevenir no solo la hipertensión, sino la mayoría de las enfermedades crónicas que no son transmisibles, como ya lo mencionamos. Una actividad física y tener hábitos más saludables nos ayuda a prevenir eso a largo plazo y es lo que todos queremos, en vez de estar tomando medicación diaria, porque también el apego al tratamiento, a la toma de medicación es bastante difícil. O sea, si les mandan tratamiento para pastilla de la presión, es una pastilla que tienen que tomar diariamente a un horario que ya está establecido, y es bastante complicado porque se va a olvidar o no les gusta o creen que les va a causar daño, porque como dijo la doctora, lo relacionan a que se toman la pastilla y se sienten mal. Entonces, ahora para la doctora Daisy, ¿cuáles serían los 5 consejos que darías tú en el tema de diabetes para prevenir el daño de los riñones? Ya, a ver, es parte, ¿no? Como es una enfermedad también que depende mucho del cuidado del paciente, pues tiene que estar relacionada obviamente con la alimentación, ¿no?
La diabetes, como les dije anteriormente, empieza por la obesidad. Entonces vamos a tener mucho cuidado en lo que es alimentación. Si está en nuestras manos, yo lo que les recomendaría es mantener un nutricionista de confianza, una persona de confianza que les guíe la parte de la alimentación, porque no solo es que yo no como dulces, ¿no? Sino como aquí aclaramos también es las porciones que se deben comer, cómo se debe consumir, los carbohidratos, las combinaciones que se deben hacer. Entonces, sí pensaría que aparte de la medicación, si están tomando insulina, si están tomando antidiabéticos, como se les conoce, pues tener un nutricionista de confianza que les pueda guiar dentro de lo que es la alimentación, porque podemos irnos al otro extremo, ¿no? Ir al otro lado en que por tener unos controles adecuados, tal vez suprimimos ciertos alimentos que realmente son necesarios para mantenernos bien. Segundo es el control de la glucosa, sí, mientras se pueda, los pacientes que puedan, pues, tener su glucómetro, ¿no? Ese debe ser como el tensiómetro del hipertenso, su glucómetro en casa y, importantísimo, cada vez que acudamos al médico, al diabetólogo, al nefrólogo o al médico que nos está viendo nuestras enfermedades, pues, es importante llevar su libreta, ¿no? Una libreta en donde siempre esté anotado su fecha, la hora, a qué hora se tomó la glucosa, fue antes de la comida, fue después de comer. También es importantísimo el paciente que tiene diabetes es cuando se le bajó la glucosa. Tal vez a la madrugada se le bajó la glucosa, qué día se le bajó, tal vez poner un recordatorio de esos días que se le bajó, qué comió en la noche, en esa noche, si comió, si no comió, si tuvo mayor actividad física en la noche. Son detalles, se podría decir, muy importantes que eso le ayudaría a su médico de cabecera, a su médico tratante, a llevar mucho mejor el tratamiento de la diabetes, ¿no? Otra cosa muy importante que no hemos conversado aquí, creo que es el consumo del agua, ¿no? El consumo del agua, obviamente tienen que saber los que se encuentran ahorita presentes, es que el paciente en diálisis está restringido el consumo de agua, ¿no? Pero al paciente que no llega todavía a dializarse, que no llega todavía a una enfermedad renal crónica avanzada, pues el consumo de agua es importante. Y obviamente para los pacientes que aún ni siquiera tienen enfermedad renal, el consumo de agua es muy importante. Es el líquido vital, como así se lo dice, es el líquido más importante que nosotros deberíamos consumir. El consumo de agua, como ya se mencionó anteriormente, la actividad física, sí, es importante la actividad física y obviamente también una parte importante dentro de la actividad física, como les comenté, el deportólogo y la parte psicológica, ¿no? Que obviamente hay pacientes que se nos descompensan dependiendo del estrés que estén llevando a ellos, pues eso también afecta tanto a lo que es el tratamiento de la hipertensión como de la diabetes. Entonces también un psicólogo de confianza también es muy importante. Ya que fuimos con psicología, entonces ahora, Fer, danos tus pepas de cómo podrías protegerte de desarrollar enfermedades crónicas, porque el estrés es para mí es una enfermedad Hoy en crónica, día ¿no? ya Es parte de nuestras vidas. ¿Qué podrías tú recomendarnos a todos los que todavía no estamos en riesgo, a todos los que pueden estar en riesgo? ¿Qué recomendarías tú como desde psicología? Bueno, siempre como les mencioné anteriormente, reconocer las fases del estrés: alarma, resistencia y agotamiento. Apenas tengamos nosotros signos de alarma, canalizar y procesar, ver cuál es el factor causante que nos está afectando a nosotros psíquicamente, ¿ya? Ese sería el primer paso. El segundo paso, realizar actividad física, como ya lo estaba mencionando muy bien la compañera de terapia ocupacional. Dedicarnos a hacer actividad física, pero enfocado únicamente en esto, sí, es decir, darnos unos 20 minutos diarios, como mínimo 3 o 4 veces por semana, irnos a un parque, a un bosque, utilizar ropa apropiada, ropa adecuada, mantener la mente positiva, porque a veces hacemos actividad física y estamos pensando en el trabajo, en otro tipo de preocupaciones que tenemos. Entonces debemos de concentrarnos en las sensaciones corporales, en las sensaciones físicas, para relajar y disfrutar de la actividad que estamos haciendo, ¿sí? Además de eso, podemos mejorar también el sueño, ¿ya? Existen estudios en los cuales dice que
una persona que no duerme bien o no duerme lo suficiente puede llegar incluso hasta la muerte, puede tener accidentes cerebrovasculares, conocido como ictus, la diabetes emocional que estábamos teniendo también. Y obviamente se nos va a bajar las defensas, el sistema inmune va a verse más debilitado, ya que cuando nosotros estamos durmiendo, regeneramos, reponemos, reparamos diversas células e incluso organismos, ¿sí? Entonces, tenemos que aplicar algo también que se llama higiene del sueño. ¿Qué es la higiene del sueño? No es más que realizar hábitos, no es que deben de hacer esta higiene del sueño personas que están enfermas, sino tenemos que hacer todas las personas, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, debemos de tener siempre un lugar apropiado, adecuado para descansar. Es prácticamente el cuarto, la habitación, con la cama, un velador y como máximo un armario. Muchas veces tenemos contaminación visual, adornos, cuadros que hace que nosotros no descansemos bien. La habitación debe ser también totalmente oscura. Ya, tener horarios de lunes a domingo. Digamos, si es que yo me duermo 10 de la noche, de lunes a domingo. Si yo me despierto 6 de la mañana, debe de ser de lunes a domingo, cumpliendo las horas de sueño, que es aproximadamente entre 6 a 8 horas. Hay personas que dicen, no, pero yo duermo solo 5 horas y me despierto bien, no estoy fatigado, no estoy cansado. Entonces, ese es el horario propicio para estas personas, pero el rango adecuado es de 6 a 8 horas. Sí, además de eso debemos de evitar lo que es la luz azul. ¿Qué es la luz azul? La luz que tenemos en los celulares, en las computadoras, en la televisión, incluso la luz blanca, es luz azul que el cerebro interpreta como que si nosotros estuviéramos todavía de día, como si estuviera haciendo sol, y nos genera una sustancia que se llama melatonina. La melatonina nos ayuda a relajar e incluso ralentiza a los órganos para nosotros empezar ya a descansar. Sí, es decir, esta luz azul debemos de evitar en un lapso de 1 hora aproximadamente. Y podemos cambiar por hábitos, por ejemplo, la lectura, escuchar música suave, no música que nos active, e incluso también podcasts que sean motivadores. No da daño, ¿verdad? Como es, podcasts que nos den afirmaciones positivas, sugestiones, ¿sí? Y también en las personas que tal vez no pueden conciliar el sueño, pueden tener alteración en lo que es conciliación y mantenimiento de sueño, debemos de practicar ejercicios de relajación por medio de respiración consciente y voluntaria. Existen diversos tipos de respiración, por ejemplo, hay uno que es 4-7-8. 4 segundos inhalamos lentamente por la nariz, 7 segundos sostenemos el aire en el abdomen y en 8 segundos exhalamos lentamente por la boca. Igualmente, podemos ayudarnos con música suave, música relajante, aromas agradables, concentrarnos en las sensaciones corporales del cuerpo. Como les mencioné anteriormente, a veces estamos tensos y conscientemente soltemos, relajémonos. Eso nos va a ayudar a tener un mejor descanso. Igual el consumo de café, no sé qué nos dirá la compañera también de nutrición. Debemos de evitar consumir café o alcohol antes de las 4 de la tarde o 6 horas antes de nosotros irnos a dormir. Sí, entonces tenemos eso. Digamos que nosotros estamos descansando bien y se nos desregula el sueño de mantenimiento, ¿ya? A veces nos despertamos 3, 4 de la mañana. Es porque esta hormona, el cortisol, se nos activa. ¿Por qué se nos activa? Porque estamos teniendo episodios de estrés. Muchas veces decimos, no, pero yo paso bien, yo solo tranquilo. Y cuando hacemos una introspección, una evaluación, vemos que sí existen factores que están aportando negativamente. Incluso la parte de actividad física nos hace generar mucho sedentarismo, ¿no? Entonces, estamos generando. Y ahora en la parte de actividad física, Jessy, ¿tú qué nos recomendarías, por ejemplo, para eh, ejercicio? ¿Qué nos recomendarías tú? Bueno, lo primero si es que van a comenzar a hacer ejercicio, como les comenté, que sea planificado, que sea continuo, si es que se planifican una meta que sea una meta diaria o con su descanso necesario. Si es que van a hacer diaria, unos 30-45 minutos diarios o pasando un día igualmente de 40-45 minutos
dejando este proceso que el cuerpo descanse, se regenere y se mueva para poder volver a hacer ejercicio. Otra cosa es las condiciones, ¿no? Las condiciones que nosotros hacemos ejercicio deben de ser salubles para nosotros mismos, es decir, mantenernos hidratados. Si es que estamos en un ambiente que sea muy caluroso, evitar, tratar de que sea un ambiente más fresco, que sea ventilado, donde nosotros realizamos el ejercicio, para no deshidratarnos, ¿sí? Otra que sería mi recomendación desde el punto de vista ocupacional sería que nos mantengamos activos, ¿sí? Tanto física y cognitivamente. Puede ser haciendo, como les comentaba, algún tipo de curso, haciendo ejercicio, pero que nos mantengamos activos, ¿sí? Eso también nos ayuda. Ya, eso sería. Antes de pasar a la parte de qué hacer cuando ya nos han diagnosticado, que nos va a responder Mafer, me gustaría también que nos dé los tips nutrición desde su perspectiva. ¿Cuáles considera las partes más importantes para mantenernos bien nutricionalmente? Bueno, como les empecé diciendo, nosotros los nutricionistas tenemos un ardua labor. No es que solamente estamos... Ya, no es que solamente nosotros estamos para tratar una única patología como es el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Si bien ustedes escucharon, son varios puntos que nosotros como nutricionistas abordamos. En lo que es ingesta de líquidos, ingesta de sodio, ingesta de carbohidratos y demás. Y al igual que otros profesionales de la salud, nosotros constantemente nos estamos actualizando para poderles brindar a ustedes las mejores recomendaciones en cada ciclo vital y en cada etapa de su vida que se encuentre, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la ingesta hídrica, nosotros hacemos un cálculo. O sea, de tomar agua. Tomar agua, de Ajá. agua como tal, ¿sí? En el paciente renal crónico sí hay restricción hídrica, pero en un paciente sin estas patologías tenemos recomendación de ingesta de agua como tal, ¿no? Hay que diferenciar esto. El agua y el líquido son conceptos que van de la mano, pero el líquido cuenta todo lo que está en estado líquido y agua es simplemente agua, molécula H2O, fin. ¿Ya? Nosotros hacemos un cálculo para saber cuánto exactamente una persona debe consumir. Pero, ¿cómo recomendarías en términos generales? Porque 2 litros de agua al día. ya, Básico. eso antes de que te diagnostiquen daño renal y que dejes de orinar. En porciones comunes serían 8 vasitos de agua al día. ¿Ya? En el caso de la ingesta de sal, muchos pacientes llegan a la consulta diciéndome, no, es que me dijeron que la sal del Himalaya es mucho mejor que la O sal dicen, yo como normal de sal. Exacto. Entonces, no hay normal, ¿no? En sal, no hay normal. normal. Ajá. En el caso de la sal, dejen de seguir los temas de moda, que la sal del Himalaya, la sal de no sé qué, la sal de no sé cuánto. Sal común. ¿En qué cantidad máxima, la cantidad diaria que se prescribe, se recomienda, es una cucharita al ras de sal al día? Esto quiere decir que tampoco vamos a tener un salero en la mesa. Si hay un salero en la mesa, se lo retira inmediatamente, porque quien crea como vicio de que sirven el plato de comida, no prueban ni siquiera, solamente ven el plato y empiezan a ponerle sal a la comida. Entonces, primera recomendación con relación a la sal es retirar el salero de la mesa, medir una cucharita de sal para todo el día, que debe estar al ras. Y un tip que recientemente igual lo lanzó la Universidad de Harvard es que para reiniciar nuestro sistema nervioso, nosotros debemos un solo día dejar de consumir alimentos que tengan alto contenido de sal o comidas con sal. Solamente un día nuestro sistema nervioso se reinicia y al día siguiente podemos reintroducir la sal para lograr la recomendación. Yo leí, perdón, Sí. también está ya publicado y leí que, porque me pareció súper raro, y es decirles a las personas que se laven bien la lengua. Lavarse bien la lengua a la hora de cepillarse los dientes, cepillarse 3 o más veces por día. No sé si alguien lo haga más, pero bueno, 3 veces por día. Pero lavarse bien la lengua hace que las papilas sean más sensibles a la sal, porque con el tiempo se va perdiendo la sensibilidad y necesitas más sal. Por eso yo me refería
a lo que es normal para mí, de pronto es desabrido para otra persona, entonces no hay que hablar de normalidad, sino en verdad decirlo como tú dices, la cucharadita, tratar de cocinar con muy poquita sal los Sí, alimentos. no pienso. Y de hecho en el Ecuador no quitamos la sal porque nosotros necesitamos el aporte de yodo y como norma, como legal, en el Ecuador debemos consumir sal yodada porque el yodo en el suelo del Ecuador no hay. Y claro, ya no tenemos bocio, pero definitivamente no podemos comer tanta sal. Entonces, gracias a las recomendaciones y ahora, no menos importante, sí me gustaría que María Fernanda nos diga, por ejemplo, para que los pacientes sepan o las personas sepan, a dónde puedo acudir o cómo es a dónde deben ir las personas que sienten que tienen factores de riesgo o que podrían desarrollar una enfermedad crónica, porque a veces dicen, vamos diciendo cosas, no hemos dicho todos, dicen, ay, no, a mí sí me duele la cabeza, tengo sonidos en los oídos, apenas me levanto, me está doliendo la parte de atrás, me está dando ganas de tomar mucha agua o de comer mucho. Son síntomas que nos pueden decir, bueno, estoy desarrollando una presión alta, una diabetes. ¿A dónde hay que ir? ¿Cómo se pueden guiar las personas para, porque no van a ir a emergencia del hospital de tercer nivel, ¿no? Entonces, para que nos explique, Fer, a dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer, por favor. Hola, buenas tardes. Las personas que presentan este riesgo de enfermedad renal pueden acudir al centro más cercano. En las zonas rurales a veces no cuentan con lo que es el centro más cercano, sino dispensarios del IES. Si es una emergencia, sí se pueden atender personas del ministerio por medio del IES. Asimismo, del IES al ministerio. Las campañas que hacen los GACS parroquiales, campañas de salud, los municipios, asistir a las charlas de salud que dan estas fundaciones. También contamos con grupos de apoyo como es el MIES, que trabajan con adultos mayores, niños y personas con discapacidad, que ellos tienen esta red para acercarse también a lo que son Ministerio de Salud Pública para que puedan ser atendidos. También no hacerle caso a los vecinos, a los familiares que decir, no tienes esto, tómate esta agüita de monte o tómate esta pastilla o lo que está vendiendo el señor del bus, eso tómatelo porque ¿y para qué vas a ir al médico? No, tienen que primero acudir al médico, al centro más cercano. Bueno, creo que hemos tenido algunos problemas técnicos y hace ratito yo provoqué uno, disculpen. Vamos a darles los últimos como a modo de cierre, ¿no? Hacerles entender y estarán de acuerdo conmigo que la enfermedad renal crónica, como lo mencionaba la doctora Daisy hace un momento, es una pandemia, es un problema que está arrasando con el sistema sanitario de todos los países y es por eso que estamos teniendo este acercamiento, porque hay muchas personas que están siendo diagnosticadas a diario, que la enfermedad cada vez se presenta en personas más jóvenes porque estamos cambiando los hábitos de vida. Yo siempre les menciono a mis pacientes y les digo, antes para poder ir a comprar comida teníamos que caminar bastante. Ahora es cuestión de teclear con los dedos, lo único que ejercitamos son los dedos y ya está en la puerta de tu casa, lo único que le falta al repartidor es darte en la boca la comida. Y eso genera que vayamos cambiando los hábitos de vida. Entonces, volver a lo básico, a la alimentación orgánica. Siempre también les digo que todavía en el Ecuador es posible comer sano a un costo bastante adecuado, lo que no sucede en los otros países. Entonces, tratar de evaluar, comprarse la hamburguesa, el pollito asado y demás, no es lo mejor. Lo mejor es volver a lo básico, a la comida casera, que no tenga tanta sal, hacer también las actividades que nos habían mencionado, ¿no? Actividad física, evitar lo que ya sabemos que está mal, el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, la comida chatarra, irnos a lo más saludable, hacer ejercicio, comer más sano. Y lo que sí me gustaría mencionarles es que si ustedes tienen familiares o ustedes están padeciendo enfermedades como hipertensión, diabetes
o tienen familiares que han estado en diálisis o que tienen estas enfermedades, sí es recomendable acudir al médico, aunque creamos que estamos sanos, acudir al menos una vez por año, hacernos un chequeo, aunque creamos que estamos sanos, porque eso nos va a ayudar a prevenir. Siempre tener presente que es una enfermedad silenciosa, que lamentablemente se diagnostica muy tarde y que el diagnóstico de enfermedad es un impacto para la familia, no solo para el paciente que se lleva todas las cosas, toda la carga emocional, la carga de alimentación, las restricciones, porque es muy restrictiva la enfermedad, pero también arrastra con esto a su familia, porque su familia tiene que pasar al cuidado de esta persona. Y que lo hacen con mucho amor y está muy bien. Ya ese es otro capítulo del que hablaremos en otro momento, pero en este momento es un capítulo de prevención. Y si ustedes, aquí me queda pues decirle a la licenciada Katy que nos va a dar una invitación muy bonita que estamos desarrollando en la clínica para la semana que viene, pero si ustedes sienten que están en riesgo, pueden acercarse y podemos darles la información necesaria para que se ubiquen un poco más y para que tengan las herramientas necesarias para afrontar esta enfermedad. A continuación, la licenciada Katy nos va a dar ya la última información para cerrar esta transmisión. Bueno, dándole gracias a todos, a nuestros pacientes, amigos, familiares que se conectaron el día de hoy, pudieron escuchar este podcast para que nosotros tomemos conciencia en cuanto a nuestra salud. Les invitamos a todos ustedes la semana que viene, tenemos la semana del riñón. El día lunes 10 vamos a comenzar con lo que es hipertensión y diabetes, vamos a tomar la presión, vamos a tomar la glicemia. Están invitados cordialmente todos, por favor acérquense todos los que puedan aquí a la unidad. El día martes vamos a hacer lo que es la feria del riñón, salud mental, ¿sí? Les invitamos de igual manera el día miércoles, perdón, el día martes, lo que es la feria de la salud y el día mundial del riñón. El día miércoles 13 tenemos lo que es la alimentación saludable y actividad física. El día jueves nuevamente retomamos con lo que es la Feria de la Salud, ¿sí? Y el Día Mundial del Riñón. Y el día viernes cerramos, pues, en este caso, con lo que es salud mental y con lo que es trasplante renal. Les invitamos a todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado acompañándonos en este día. Muchas gracias. Nos aplaudimos. Que tengan una bonita tarde y gracias por acompañarnos en esta actividad. Esperamos que se repita otros días y si tienen preguntas igual las vamos a estar leyendo si es que nos mandan al chat. Que tengan bonita tarde. Muy buenas tardes, doctorita. Soy la cuidadora de María Susana Paucar Jimiquinga, Rosa Paucar presente. Gracias, que tenga una bonita tarde, licenciada. Muchas gracias. Bonita tarde.